radio, en televisión, a la Moglia en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Sobre neurosis. En la antigüedad, los griegos también descubrieron la neurosis. Díganlo si no lo prueban las figuras de Sísifo, Narciso, Edipo, Electra, Iocasta, Estéocles, Polínices y muchos más. ¿Y qué me dicen de los israelíes? Para la época en que se escribió el Génesis, hace quizá unos 3.500 años, un individuo no enfrentaba a su padre, a su sociedad ni a su cultura. Resolvía el problema de una manera irracional a través de una solución de compromiso, sin decir no de manera abierta y franca. Así pues, tanto los griegos como los israelíes ya recurrían a soluciones neuróticas. No conocemos suficientemente bien el modo de ser de sumerios, babilonios, hititas, egipcios y medopersas, por lo que no podemos buscar tal afirmación más atrás en el tiempo. Probablemente existió esta posibilidad desde que el hombre comenzó a emplear símbolos a partir del uso del lenguaje, de los mitos y de los rituales. Este programa que estamos grabando para que sea un programa de domingo, el programa de rutina de 2 horas de duración para los domingos, no el programa especial de televisión de las 2 de la tarde, es para reponer y ratificar nuestro compromiso con el público de hablar sobre neurosis, puesto que hace unos días hubo sendas llamadas de radioescuchas, una anónima, otra de don Javier Barrientos, en la que se cuestionaba seriamente la enfermedad que según ellos yo padezco. Me decía que tenía yo que acudir con Arya, que porque era yo neurótico, etcétera, e intentando explicar precisamente lo que es la neurosis, no para justificar o explicar lo que yo padezca o no padezca, sino porque me parece a mí que es definitivamente algo necesario el que el público use correctamente el lenguaje de las ciencias de la conducta hasta donde sea posible. Durante muchos años, 22 años o más, en nuestros programas hemos pugnado porque el público vaya adquiriendo con el tiempo un lenguaje que traduzca el concepto, la idea o el pensamiento acerca de lo que significan los llamados diagnósticos, en el caso de la psicología y la psiquiatría, para que también podamos, al afirmar o al decir o al mencionar algún adjetivo o algún calificativo, tener una constancia de lo que queremos decir. Los 2 ejemplos más frecuentes son el uso y el abuso de 2 términos diagnósticos en psiquiatría que se usan en el lenguaje cotidiano y que curiosamente se relacionan ambos con el enojo. Si nosotros encontramos a una mujer que se enoja por la razón que ustedes quieran y manden y expresa ese enojo, entonces la calificamos de histérica. Y si un señor se enoja por lo que usted quiera y mande, entonces es neurótico. Lo que antes se llamaba cólera, enojo, ira, berrinche o como ustedes quieran, o incluso chochear, en la actualidad se califica y se diagnostica como histeria y como neurosis. Y pues ustedes tienen todo el derecho del mundo a hablar como quieran, incluso como cronista de fútbol, pero en términos de un programa que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, de la misma forma que hemos aprendido todos poco a poco qué es la depresión, para no confundirla con el estado de ánimo de tristeza que acompaña naturalmente a todos los seres humanos en algún momento del día o en algún momento de sus vidas, y describimos y desglosamos lo que es la depresión cuando es vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de las ciencias del comportamiento. Y ahora cuando usted dice depresión o cuando dice alcoholismo o cuando habla de una dependencia emocional o de una adicción,
sabe de qué estamos hablando y sabe de qué habla usted sobre todo, pues de esa misma forma quisiéramos que estos dos radioescuchas, sobre todo quien tuvo el valor de dar su nombre, don Javier Barrientos, quien se califica a sí mismo, esto lo dice en su mail, de neurótico, pues sepa por qué. Él dice que adivina detrás de mis palabras, que yo soy un neurótico y que ojalá nunca caiga en mis manos, más o menos así decía el mail, ¿verdad? Obviamente en una actitud que puede parecer defensiva, y lo es, pues a mí me interesa muchísimo que precisemos qué cosa es la neurosis. Y hicimos una invitación muy cordial y muy sostenida a don Javier Barrientos para que acudiera al programa ese mismo día, no vino, que acudiera a la grabación del programa que hicimos para un domingo, no vino, y pues seguimos invitándolo a que participe con nosotros el día que quiera para que sus dotes de adivino, porque él adivina detrás de mi actuar una gran neurosis, sus dotes de adivino los aprovechemos para hacer un programa, si no similar al de La Mano Peluda, sí podemos llamarlo, no sé si el pubis pachón o la axila peluda o alguna otra cosa, o el cerebro confundido o las marañas en el coco, y sus dotes de adivino sean no solamente usados correctamente, sino capitalizados. Me imagino que usted tendría algunos emolumentos por adivinar. Los programas de infinito de la televisión por cable son tan malos que yo creo que ahí, usted tendría entrada segura de inmediato, pero ya chocan porque cuando sacan lo mexicano confunden a los pobres aztecas con los mayas y los mayas con los zapotecos y se confunden en todo, y aquí se trata de orientar al público. Entonces usted, con sus dotes adivinatorias y su profundo conocimiento de su neurosis, podría ilustrarnos muy bien. Nosotros lo vamos a ilustrar de una manera distinta y conceptual. Esto es, leyendo incluso conceptos, dando la referencia bibliográfica, de manera que el gran neurótico que usted adivina que soy no meta su cuchara casi para nada en este programa, y sean los textos clásicos de psiquiatría por una parte, y los textos actuales de los manuales de diagnóstico y estadística en psiquiatría, que son de uso universal, los que le digan al público en palabras o en conceptos, en frases inteligibles, aquello que sí es neurosis y aquello que no lo es. Sí hablaríamos incluso de algunos estados que antes eran calificados como neurosis de histeria, también para diferenciar un poco lo que es y no es el término histérico y su uso peyorativo y equivocado en boca de todos nosotros en forma cotidiana. Están con nosotros dos psicólogas de nuestro equipo de trabajo, Tony Revilla, Eugenia Martucci, y tenemos dos invitados, uno de ellos dispuesto incluso a proporcionar su testimonio. Él no es neurótico, pero ha presentado elementos de angustia en los últimos días que nos pueden ayudar, y que si no quiere pasar con su nombre y podemos ponerle algún seudónimo, le llamaríamos Vicente, Diego, Santiago. Andrés, Santiago. Sí. Es un hombre blanco, rubio y barbado, y no le podemos decir que es tal cual, pero le podemos decir Santiago. Bueno, vamos a ver si quieren participar con nosotros, pero lo importante para nosotros es eso: hacer un programa informativo para difundir textualmente qué se ha pensado a través de los años acerca de lo que llaman muchos neurosis, y desde luego el ser o no ser neurótico. Yo decía en el programa que grabamos el domingo, o para el domingo pasado, que no pasó al aire y no se pudo ver porque dicen unos que se descompuso la máquina, otros que la cinta ya estaba echada a perder. Respuestas que, siendo evasivas, podrían ser consideradas por algunos psiquiatras clásicos como respuestas neuróticas. No sé si lo sean. Lo que sí me parecen son respuestas que yo llamo de sirvienta, con el debido respeto
para las trabajadoras domésticas de la casa, eficientes, queridas y muy respetables. Pero así les he dicho, no sé, se me olvidó, yo no sé, a mí no me tocaba, se me cayó o se cayó, se echó a perder, nadie me dijo, etcétera. Entonces este programa es una repetición obligada para ustedes de aquello que intentamos decir hace una semana y no se puso.